que usted hace por alguien, alguien lo va a hacer por los suyos. Es una llave del reino. Usted recibe a alguien con alegría, usted recibe a alguien con amor, y alguien va a recibir a los tuyos cuando vengan a la casa del Señor. Amén. Bueno, yo le he puesto a este mensaje identidad. ¿Cómo se llama este mensaje? Mire, identidad, el ADN de la autoridad. Hay dos cosas que Dios nos entregó. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nos dio poder y autoridad. Pero la autoridad tiene un ADN. Hoy voy a tratar de explicarte lo importante que es que tú conozcas muy bien tu identidad. Una persona sin identidad es una persona que no tiene rumbo, que no entiende el reino, que no vive todos los días de las promesas y de las bendiciones que Dios da, no porque Dios no quiera, sino porque Él desconoce la identidad. Y yo quiero comenzar con una historia. Dicen que una vez nació un león, y ese león fue criado, escúcheme bien, entre ovejas. El león nació, pero le tocó criarse entre puras ovejas, porque su mamá, la leona, murió. Y entonces el leoncito se acercó donde las ovejas y se empezó a desarrollar con ellas. Escúcheme bien, el león balaba como una oveja. En vez de rugir, él balaba. Comía pasto y tenía una cualidad: el león corría siempre asustado, como son las ovejas. Las ovejas son los animales más asustados de la tierra. Pero un día, un león viejo vio al leoncito y le llamó la atención verlo entre ovejas, y le dijo: yo necesito que tú mires tu reflejo. Y entonces lo llevó al río y le dijo: yo necesito que tú te fijes en lo que tú eres. Y entonces el leoncito se asomó y vio que él no era una oveja, sino que era un león. Escúcheme bien, él se empezó a fijar y vio que sus características, que sus garras, que su cuerpo, su estructura ósea era más fuerte que una oveja. Y aquel día, aquel leoncito dejó de huir, dejó de tener miedo y comenzó a rugir como el león de la selva. Déjame decirte que empecé con esta historia porque me he dado cuenta, y cuando voy a otros países igual me pasa. Ahorita que vengo de Arizona me di cuenta de que hay muchos creyentes, hijos del rey. Escúcheme bien, hay muchos hijos de Dios, hijos del rey de reyes, pero viven como esclavos. Viven llenos de culpa, llenos del miedo al pasado, y el enemigo lo sabe. Esto es lo peor, el enemigo lo sabe. Y por eso, escúcheme bien, el primer ataque que el enemigo tiene en tu vida y en mi vida no es con demonios. El enemigo ni siquiera quiere usar a sus esbirrios, a sus espíritus, escúcheme bien, contra usted y contra mí, sino que él lo que utiliza es la mentira sobre tu identidad. El enemigo dice: si yo lo hago dudar de su identidad, ni siquiera necesito tener servidores del mal angustiándote la vida. En el momento en que una persona pierde la identidad, se olvida de quién es. Escúcheme bien, se olvida de quién es y renuncia a todo lo que tiene. Por eso la pérdida de la identidad en el reino es tan importante. Mire lo que dice Lucas capítulo 4 verso 3, hablando de mi Jesús. Entonces el diablo le dijo: si eres, mire la pregunta, si eres, poniendo en duda su identidad. Este fue el ataque frontal. El enemigo no llegó a Jesús con un ejército de demonios, no llegó con la tercera parte de los ángeles caídos a tratar de doblar a Jesús o doblegar quién era. No, le vino con una mentira sobre su identidad. Le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito, al Señor tu Dios no es si yo soy, es que yo soy. ¿Alguien me está entendiendo? Jesús le está diciendo al enemigo: no trates de cambiar quién soy, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Cuando el enemigo escuchó esta declaración de la identidad de Jesús, dice la escritura que inmediatamente le dejó, inmediatamente huyó, porque el enemigo no podrá resistir a aquellos creyentes, a aquellos cristianos, a aquellos discípulos que tengan una identidad clara de quiénes son en este reino.
Escúcheme bien. Notemos que la estrategia del enemigo no fue atacar a Jesús con la santidad. Si tú eres santo, no estaba atacando su santidad, estaba atacando su identidad. ¿Alguien está aquí todavía? El enemigo sabía que si él atacaba la autoridad, o sea, el ADN de Jesús, podía atacar su autoridad, diciéndole y tratando de hacerlo dudar de quién era él. Ahora, porque si la duda que el enemigo sembraba lograba un campo en la vida de Jesús, entonces el desarrollo del ministerio de Jesús se hubiese visto comprometido, sin identidad. No hubiese podido jamás llevarnos a la libertad. Si él no sabía quién era, jamás nos podría enseñar a nosotros quiénes somos nosotros. Entonces Jesús, desde esa convicción, le dijo: no se te olvide, no se te olvide que yo soy el Señor, y por lo tanto nunca se te olvide que al Señor tu Dios adora. ¿Sabes qué me llama a mí la atención de este versículo de Jesús, de la palabra? Que el Señor dice que hasta los enemigos de Él tienen que adorarle. Y yo no entiendo por qué tanto cristiano le huye a la adoración. Si hasta el diablo tiene que adorar, ¿quiénes somos nosotros para no darle a Él toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza? Vamos, levante un aplauso a Jesús. Y déjame darte 5 llaves, 5 principios. Número 1, el enemigo, diga conmigo, no puede tocar a un hijo que conoce ¿qué? Su identidad. Wow, me encanta esto. Déjame decirte esto: la guerra espiritual más poderosa, más intensa que usted y yo podemos experimentar no está afuera. No es una guerra afuera de nuestro ser, es en nuestra parte interna con la identidad. El enemigo siempre tratará de trabajar lo que hay dentro de ti. Escúchame bien, Satanás no necesita robar tu llamado. El enemigo no necesita robar tu llamado. El enemigo no necesita robar tus dones. El enemigo lo único que necesita es una estrategia para sembrar duda acerca de tu identidad. Porque si tu identidad no está clara, tu llamado no está claro, tu asignación no está clara, los dones que operan en ti no están claros. Por eso el enemigo tratará siempre de hacerte pensar que no eres el hijo amado que el Padre vino a buscar. El Señor lo reprenda al enemigo, y hoy tú puedas entender en esta noche que tú eres ese hijo precioso, amado, que el Padre ama tanto. Alguien diga amén. Desde el principio, diga conmigo, desde el principio el enemigo ha querido hacernos dudar de la identidad. Adán le dijo: con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho que no puedes comer del árbol. El enemigo siempre desde el principio ha usado la misma estrategia, y con Jesús muchos años después le dijo: si tú eres el hijo. Lo que pasa es que hay una buena noticia, y el infierno lo sabe. El primer Adán falló, pero el segundo nunca falló. El primer Adán no tenía claro quién era. El segundo Adán tenía claro quién era, a qué venía y cuál es el reino que nos vino a dar. ¿Alguien puede darle un aplauso a Jesús? Mira lo que le voy a decir: si el enemigo logra hacerte dudar de quién tú eres, no tendrá ni que tocarte para detenerte. No necesita ni tocarte, dice, se detuvo solito. Mira qué impresionante cómo la identidad de un hijo de Dios es tan importante que sea clara. Jesús no le respondió a la tentación. Escúcheme, cuando usted sea tentado, le voy a dar una llave que el cielo me la está dando aquí, me la está bajando ahorita. Cuando usted sea tentado o tentada, escúcheme bien, no necesitas hacer un alarde de tu poder, no necesitas hacer alarde de tus dones. Tienes solamente que recordar quién eres. Porque un hijo, como lo fue José no tuvo que pelearse con el diablo, no tuvo que pelearse con la mujer, solamente él entendía cuál era su identidad. Cuando un hombre y una mujer saben cuál es su identidad,
la tentación no lo doblega. ¿Alguien está conmigo? Lo que el mundo le puede ofrecer, lo que una aventura pasajera le puede ofrecer, lo que un momento de placer le puede ofrecer, no doblega la identidad de hijo o de hija que esa persona tiene. ¿Me estoy dando a entender? Escúchame bien. Jesús no necesitaba, oye, esto es hermoso. Jesús no necesitaba afirmarle al diablo cuánta poder y autoridad había sobre él. Lo único que necesitaba afirmarle era que tenía bien clara la identidad. El enemigo vino con toda su fuerza y Jesús solamente le dijo: un momento, yo sí sé quién soy. Por eso es tan importante entender quiénes somos. La autoridad espiritual, escúcheme bien, no se demuestra con milagros. Voy a volver a decir esto: la autoridad espiritual no se demuestra con milagros, se demuestra con una identidad clara de quién tú eres. El enemigo le tiene más miedo a la gente que tiene identidad que a la gente que hace milagros. Porque hay mucha gente que hace milagros que no se da cuenta. Escuche lo que le voy a decir: que en este reino no es el que es usado, es el que es aprobado. Voy a volverlo a decir: en este reino no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que tú eres. Por eso hay mucha gente engañada, cree que es en el hacer que está el agrado del Padre. Y Jesús le dijo, el Padre le dijo a Jesús: eres mi hijo amado que me complace. Lo que tú haces viviendo en complacencia, en santidad, para mí es lo que me complace. Es lo que tú eres, no es lo que tú haces. El cielo nunca le dijo a Jesús: amo lo que haces. Le dijo: amo lo que eres. Dale un aplauso, vamos, dale un aplauso a Jesús. Cuando recuerdas que eres un hijo, oiga esto, una llave. Cuando usted recuerda que es hijo y es una hija, usted no ruega, usted declara. Una cosa es ser un extraño y otra cosa es ser un hijo. Cuando mis papás estaban vivos, ya mis papás están con el Señor, y la Biblia dice que Él es padre de los huérfanos, por eso Él es mi papá. Cuando yo llegaba a la casa de mi papá y mi mamá, yo me servía de lo que había en la refri, lo mejor que había ahí. Yo nunca, escúcheme bien, tuve que mendigar en la casa de mi mamá y mi papá. Porque los que somos hijos jamás seremos mendigos, jamás estaremos causando incomodidad, jamás seremos vistos con ojos desagradados. Los hijos siempre son amados en la casa del Padre. Entonces usted tiene que entender que usted es amado. Diga conmigo: yo soy amado. Tú no tienes que mendigar amor. Señorita, caballero que está aquí, joven, usted no necesita mendigar amor. Usted debe recibirlo porque el amor es parte de lo que te pertenece. A mí me da lástima las personas que compran el amor. El Señor me amó a mí y yo no tuve que hacer nada. Me amó como era yo, así de guapo. Aleluya. Aquí está la primera que dijo amén, santo, aleluya. Escúchame bien. Cuando tú eres un hijo con identidad, oiga lo que le voy a liberar. Estas cosas usted tiene que guardarlas en su espíritu porque un día te van a servir. Yo espero que cuando venga la prueba usted pueda recordar estos mensajes. Cuando tú eres una persona con identidad, tú no huyes del enemigo, el enemigo tiene que huir de ti. Hoy de nuevo, cuando tú eres un hombre y una mujer con identidad, el enemigo tiene que huir de ti. Tú no puedes salir corriendo delante de él. Escúcheme bien: el infierno no teme a quien ora mucho. El infierno no teme a quien ora mucho. El infierno le tiene miedo a la gente que tiene identidad. Y no estoy diciendo que orar sea malo, es buenísimo cuando se ora con identidad. Número 2, la identidad. Casi no escucho. La identidad transforma tu condición. Miren lo importante que es la identidad. Que la identidad me transforma.
La Biblia habla de Mefiboset. Usted ha leído muchas veces y no me voy a quedar ahí, pero usted se acuerda que Mefiboset era uno de los descendientes de Saúl, un nieto de Saúl, tenía sangre real, tenía llamado, tenía asignación y propósito, pero él no tenía identidad. Y cuando él perdió la identidad, lo perdió todo. Se fue a vivir a Lodebar. Allí vivían en medio de la necesidad, en medio de la posilga, en medio de la hambruna, en medio de la tristeza, en medio de la soledad. Pero la Biblia dice que cuando David le devolvió la integridad, cuando David pudo trabajar en la identidad de Mefiboset, le cambió completamente el estilo de vida a Mefiboset. Mira lo que dice acá en 2 de Samuel. Mefiboset se postró diciendo, cuando David lo llamó, se postró diciendo: ¿quién es tu siervo para que tú mires? ¿Cómo se miraba él? Qué triste. Para que mires a un perro muerto como yo. Un príncipe hablando en ese léxico. Un príncipe golpeado. Escúcheme bien, había nacido con esa bendición de ser príncipe, pero la historia de Mefiboset lo llevó a vivir en una sequedad total, en un olvido total. Sabes, cuando las personas no tienen identidad, se sienten olvidadas. A mí nadie me quiere, a mí nadie me comprende, no tengo dinero ni nada que dar. ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Esa es la gente que no tiene identidad. ¿Cómo está usted? Aquí como ¿cómo? Aquí como cuando usted era pobre. ¿Han escuchado todo eso? Yo lo he escuchado. La cojera de Mefiboset hablaba de un pasado, y ese pasado le hacía pensar que no merecía nada. Hoy quiero cambiarte la manera de pensar. Por más que te hayas equivocado, bienvenido a los que se han equivocado, porque aquí está el pastor que se ha equivocado más que todos. Pero quiero decirte una verdad, escúchame. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer que pueda hacer que Dios te deje de amar. Nada. No hay error tan alto, no hay error tan profundo, no hay falla tan elevada que pueda hacer que Dios se olvide de ti. No la hay. Voy a volverlo a decir. Cuando tú piensas que no mereces nada, es porque tú te ves más en tu condición del error que en la condición de la gracia que Dios tiene sobre ti. Nunca te mires con los espejos o los anteojos de la consecuencia del pecado. Mírate con el favor y la gracia que el Señor te mira desde la cruz del Calvario. Wow. Cuando David lo llamó a Mefiboset, su reacción no fue alegría. La gente que no tiene identidad no vive alegre. Cuando David lo llamó, en vez de ponerse alegre, que lo estaba mandando a llamar el rey, llegó triste, llegó con vergüenza. ¿Cómo llegó? La gente que usualmente se viste de vergüenza es gente que no tiene identidad. Y la Biblia dice que Él cambió tu lamento en baile, tu vergüenza en victoria. Dale un aplauso a Jesús, vamos. Mire lo que le dijo David, que es un hombre común y corriente. David le dijo a Mefiboset: comerás siempre en mi mesa. Y el Señor dice que Él pone una mesa delante de ti. No es David. El Salmo 23 dice que Dios pone una mesa delante de ti en presencia de la gente que no cree en ti. Me encanta cuando me pongo a pensar así. A veces me da la pensadera y me pongo a pensar en ver a Dios poniendo una mesa. ¿Usted se imagina a Dios poniendo una mesa, poniendo el mantel y todo, poniendo las copas? Porque dice: aquí se va a sentar mi hija y mi hijo. Yo soy el que pongo la mesa. No dice que Dios manda ángeles a poner la mesa. Él dice: yo mismo preparo una mesa para ti. Dale un aplauso, vamos, dale un aplauso.
Esta es una verdad espiritual para todos. Tu condición actual no cancela tu identidad eterna. Hoy de nuevo, lo que tú estés haciendo, aunque estés haciendo feo, espero que hoy te vayas haciendo lindo. Pero si andas haciendo feo ahí, buscando lo que no se te perdió, buscando la media naranja que no te quiere dar Dios y no se la quiere dar el enemigo, cuidado con la media naranja, porque el enemigo también da medias naranjas y saben a grapefruit, amargas. Cuidado, escucha bien. Si no has entendido que tu condición actual no cancela tu identidad eterna, Dios tiene para ti planes eternos. Voy a volverlo a decir, Dios tiene para ti planes eternos. Y aunque hayas caído, y aunque lo hayas perdido todo, y aunque sigas huyendo, tengo una verdad absoluta para ti: sigues siendo hijo. A donde quiera que te metas, sigues siendo hijo. Y aunque estés en el lugar incorrecto, sigues siendo hijo. No permitas que el fracaso defina tu identidad. Diga conmigo: el fracaso, diga, lo que me salió mal no puede definirme. Diga: yo tengo un ADN que no se puede ensuciar. Eso es poderoso. Tú tienes un ADN que no se puede ensuciar. Tu ADN, escúchame bien, no puede ser cambiado. El ADN que tú tienes es el ADN de Cristo. Alabado sea Dios. El hijo perdido no deja de ser hijo. Lo único que necesita es volver a casa, Marlon. El hijo que tiene identidad, aunque esté perdido, sigue siendo hijo. Lo único que necesita es decir: ay, en la casa de Adeb mucho pan hay para mí. Levántate de lo de bar, levántate del rechazo, vence la vergüenza, quita los complejos y acepta la identidad de hijo que Dios te dio. Camina hacia la mesa. ¿Hacia dónde? Vienen días como los de diciembre, donde la gente, en vez de caminar hacia la mesa que Dios prepara, se rumba hacia las mesas que el mundo prepara, porque no tienes identidad. Cuando no tienes identidad, te da lo mismo sentarte en la mesa de escarnecedores que sentarte en la mesa del rey. Pero cuando tienes identidad, dices: no, el Señor puso una mesa delante de mí y Él puso una vestidura y un traje para que yo me siente ahí. ¿Alguien está entendiendo? Entonces camina hacia la mesa del rey, porque allí es donde se sientan los hijos, no los esclavos. Voy a volverlo a decir: en la mesa del Padre solo se sientan hijos, no se sientan esclavos. Por eso lo de Bar, más bien la condición de Mefiboset tenía que cambiar. Ya no podía sentarse en la mesa de David sintiéndose como lo que antes era. David le dijo: todos los días te vas a vestir como uno de mis hijos, todos los días comerás como uno de mis hijos, todos los días tendrás honra como uno de mis hijos. Necesito que lo de Bar se quede atrás, porque tú vas a vivir en mi casa como uno de mis hijos. Número 3, porque el tiempo me ganó. Wow, qué lindo está. La identidad te da, porque hay gente que no tiene autoridad, porque hay gente que no puede reprender ni un perro. ¿Por qué? Porque no tiene identidad. Pero David era pequeño, pero entendía la identidad. Mírelo aquí a David en Primera de Samuel. Voy rapidísimo. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo soy hijo. Yo soy un embajador del Padre. Yo soy el hombre que tiene la unción. Yo. Así habla la gente que tiene identidad. Yo sé quién soy. Yo sé quién es mi Padre. Yo sé cuál es mi herencia. Yo sé cuál es la tierra prometida que Dios tiene para mí. Alguien que tiene identidad entiende el yo de Dios en él. Pero yo vengo a ti, y lo dijo ahí, en el nombre. Grítelo: en el nombre. Escúchame bien, David no tenía armadura. David no tenía experiencia militar. David no tenía tamaño. Pero David tenía una conciencia del pacto que había hecho Dios con él y él con Dios. Es más poderoso una persona que tenga el conocimiento de quién es y quién es Dios en su vida, que armas, que milicia, entrenamiento o experiencia. Alabado sea Dios. Vamos, si usted le va a dar un aplauso a Dios, déselo con todo su corazón. Escuche esto:
Dayanita Molina. Escuche, David sabía que él no era un muchacho cualquiera. Él no era un muchacho cualquiera. Era el hijo del Dios viviente. Ay, qué suavecitos, amén. David sabía que él no era un muchacho cualquiera. Por eso es que David tenía una perspectiva diferente. Cuando usted sabe quién es, usted sabe cómo hablar. El ejército de Israel veía un gigante imposible, pero David veía un enemigo insolente. ¿Alguien me está escuchando? Este es un insolente, decía David. Eso no es un gigante, es un insolente, y yo le voy a dar una lección, porque yo sé quién soy. La identidad cambia cómo enfrentan las batallas. Una cosa es un cristiano que tiene identidad enfrentando una batalla, y otra cosa es un cristiano sin identidad enfrentando una batalla. El pueblo de Israel temblaba, las maracas, parecían maracas las rodillas, pero el único que tenía identidad entre ellos no tembló, más bien corrió al campo de batalla y le dijo: te vas a enfrentar con alguien que tiene identidad, Goliat. Hoy te encontraste con un verdadero hijo. Hoy te encontraste con alguien que tiene sana su identidad. Dale un aplauso a Dios, vamos. ¿Alguien está recibiendo algo? No pelees para obtener victoria. Nunca pelees ni te enfrentes a peleas por victoria. Tienes que pelear porque ya sabes que Dios ya te dio la victoria. Es diferente. Yo peleo porque la Biblia dice que yo soy más que vencedor. David no actuó con miedo, actuó con autoridad. Diga: David no actuó con miedo, actuó con autoridad. Y la autoridad no es arrogancia. Por si usted cree que cuando hablamos en modo fe es arrogancia, permítame corregirle: no es arrogancia, es conciencia de quién nos respalda. Una cosa que usted hable con conciencia de quién está con usted, y otra cosa es arrogancia. Y David nunca habló con arrogancia, David habló con convicción. El gigante no cayó por una piedra, cayó porque fue enfrentado por un hijo con identidad. Diga conmigo: yo tengo identidad. Mire, si solo eso se lleva a usted, esta noche se lo llevó todo. Diga: yo tengo identidad. Deje de decir que soy débil. Diga: yo no vuelvo a decir que soy débil. Diga: voy a dejar de decir que yo no puedo. Vamos, dígalo: yo voy a dejar de decir que yo no puedo. Comience a decir: soy hijo del Todopoderoso. No declares que no puedes. Empiece a cambiar el no puedo y diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No enfrentes al gigante con tu nombre. Enfrenta al gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos que está contigo. ¿Alguien está aquí todavía? Y punto número 4 y termino: la identidad restaura tu. Qué clase de llave. Vamos. En Lucas capítulo 15 verso 24, el padre dijo, ¿quién dijo? El padre dijo: este es mi hijo muerto. Estuvo muerto, estuvo perdido, estuvo hundido, pero ya no más. Ha revivido, se había perdido, pero ha sido. El hijo pródigo pidió la herencia y la desperdició. Todos saben que terminó comiendo con los cerdos, pero el padre no lo recibe como un esclavo, lo recibió como casi no escucho. ¿Cómo lo recibió? No puedes pecar lo suficiente como para dejar de ser hijo. No puedes pecar tanto que opaque tu identidad como hijo. Póngase de pie. La identidad no se cancela por los errores. Se debe redescubrir la identidad a través del abrazo del Padre. Me encanta porque cuando el hijo pródigo llegó, escúcheme bien, cuando el hijo pródigo llegó, la herencia le fue restaurada. Un hijo y una hija que tiene identidad, el cielo tiene herencia para entregarle. Levante su mano un minuto y diga: me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad, cantas libertad en mi adversidad.
Con eso nos vamos. Eso aplasta, ese canto aplasta al diablo. Dime quién eres, cántalo. Solo te va a tomar 2 minutos declararlo. Ya no soy un esclavo. Dime quién eres. El Señor tiene para ti anillo, túnica, sandalias. Siguen esperándote.